Tenemos que votar la reforma constitucional, ¿no?, que reduce a 40 horas, y después de votar la reforma constitucional, ahí mismo poner transitorios para ver cuánto el primer año, el segundo, el tercero, como le están haciendo en Chile. Puede ser por horas, puede ser, digamos, hay que ver cómo podemos hacerlo gradual y en diálogo. Me da mucho gusto porque me parece que somos el país que más trabaja de los países de la OCDE, somos el que menos horas extras paga, quiere decir que trabajamos mucho y no hay pago de horas extras. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la promesa de impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Es una iniciativa que tiene varios años en el Congreso. Se quedó congelada, ahora será retomada por el nuevo gobierno, aunque se dice, así se plantea, que el cambio será paulatino, como ahora lo decía Patricia Mercado, y como se ha venido diciendo en todos los foros. Sin embargo, no hay acuerdo. Entonces, el cambio paulatino no se ve. Vamos a ver, entonces, a dónde vamos y qué puede pasar. Veamos inicialmente esto. Es el compromiso número 60 en la lista de 100 puntos de Claudia Sheinbaum. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que la semana laboral sea de 5 días para todos los trabajadores. Se busca garantizar al menos 2 días de descanso y que quede plasmado en la ley. Movimiento Ciudadano impulsó la misma iniciativa en el sexenio pasado, pero la discusión se retrasó una y otra vez y sigue pendiente. La última vez que se modificó la jornada laboral en México fue en 1917, después de la Revolución. Hace más de un siglo que los trabajadores mexicanos trabajan las mismas horas y los mismos 6 días a la semana. Los mexicanos suman 2.127 horas trabajadas al año, mientras que el promedio de la OCDE es de 1.715 horas. Es decir, que aquí se trabaja mucho más que en otros países y casi el doble por arriba del promedio de la OCDE. Erika Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, y se paga más porque hay varios trabajadores que usted y yo lo sabemos, son multichambas, con tal de poder juntar lo que al menos le pueden llevar a sus familias, ¿no? O pueden ellos mismos vivir en caso de que vivan solos, sus parejas, sus hijos, lo que fuera. Bueno, como está la reforma ahora, sí es arropada, como la reforma sí está siendo arropada desde el gobierno, los legisladores de Morena y aliados están buscando darle velocidad. Pero pasaron algunas cosas. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, calculó que incluso podrán sacarla antes de que termine el año. Se lo darían, así dijo, como regalo. Ahí viene otro regalo, por favor, que vale por sí mismo, más allá del valor que... Bueno, vale por sí mismo. ¿Para qué hablan de regalos? Venimos de un regalo que ya ve, hay que terminar todo antes de que se vaya el presidente. Es un regalo, dijo, ¿quién es hoy secretario de Educación? Bueno, es un regalo de Navidad para la nueva presidenta, que lo puso como su compromiso 60, ya le decía yo, de los 100 puntos. A ver, ¿puede pasar o no puede pasar? Estamos con Jorge Sales Boyolí, él es socio director de Sales Boyolí. Bueno, Jorge, gracias, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bien, pues viviendo estos ritmos vertiginosos con los temas laborales a solo 2 días de haber empezado la sesión en el Congreso. Dijeron que no había consenso en las comisiones, luego siempre sí, y luego se lo vamos a dar. Menos mal que la Navidad de México no es como la de Venezuela, porque si no, empezó hoy, imagínate cómo estaríamos. Pero a ver, ¿qué piensas, Jorge, de esto? Yo, una vez que platicamos, te decía que me tocó la oportunidad de coordinar varios foros en el Congreso, y yo no veía, teniendo a todos los sectores, sentados a todos los sectores, y yo te lo juro que creo que en buena voluntad todos, no había manera de que se pusieran de acuerdo. A ver, Jorge, ¿cómo ves? Bueno, primero parece poco afortunado esto de que se hable de un regalo que hace la presidenta o que le hacen a la presidenta, cuando quien paga el regalo son los empleadores, ¿no? Los empresarios. Pero dejando de lado los adjetivos desafortunados, sí reconocer que esta idea de reducir la jornada de 48 a 40 horas sí es una tendencia mundial. Si revisas los países de la OCDE en estas fechas, los únicos países que tienen jornadas de 48 horas es el Reino Unido, Argentina y México. Y aunque Grecia no está en la OCDE, llama la atención que en el mes de julio pasado Grecia
que tenía jornada de 40 horas, la incrementó a 48 horas como tratando de mejorar la productividad. Todos los demás países, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Italia, Taiwán, todos los demás países tienen jornadas de 40 horas. Brasil tiene jornada de 44 y Francia de 35. Hay dos grandes ausentes en esta discusión, lo que es casi un mal endémico de los legisladores, y es no juzgar con una perspectiva integral u holística. Los dos grandes ausentes, Javier, son la productividad, por un lado, y el costo que tienen las horas extras. México es el país donde las horas extras se pagan más caras. En la OCDE se pagan al doble. La mayoría de los países la pagan al 1.5 y algunos al 1.2, como Taiwán, Alemania o Francia. Entonces, sí hay que ver las dos caras de la moneda o escuchar las dos campanadas. Y luego, no es cierto que entre más se trabaja, más se genera. En México se trabaja en promedio 2.226 horas anuales, que son como 42 semanales, y se aporta por cada hora de trabajo al Producto Interno Bruto $94. Y el otro ejemplo interesante es Corea del Sur, donde se trabajan 35 horas y semanales y se aporta $121 al PIB por hora trabajada. Entonces, creo que esto sí hay que mirarlo de una manera más integral, más holística. Patricia Mercado impulsó desde el Senado esta idea de la iniciativa. Ahora está en diputados y también habla de la misma iniciativa. Hay que recordar que esto está en la Constitución, entonces se tiene que modificar la Constitución para después modificar la Ley Federal del Trabajo. Ya no digo discutir, porque ya no es necesario con esta aplanadora legislativa que tenemos. El lunes pasado se publicaron el primer día de labores en el Congreso 4 iniciativas de ley en materia laboral, el primer día. Sí. Y de 4, una ya va en caballo de Hacienda, como se dice coloquialmente, que es la de la famosa ley Silla. Entonces, creo que hay que revisar el tema con cuidado. Yo celebro que no se estén acelerando con esta iniciativa. Creo que también se podría pensar, por ejemplo, en una jornada máxima de trabajo, que es de lo que estamos hablando, de reducir el máximo de 48 a 40, pero se podría pensar, por ejemplo, en jornadas reducidas o jornadas diferenciadas máximas, dependiendo sectores de la economía. No es lo mismo en un hotel que en una maquiladora. Claro. O se podría hablar también de regiones geográficas o regiones o zonas industriales o actividades industriales. Entonces, también hay que pensar, vamos a reducir las jornadas, pero no estamos viendo el tema de manera integral. Las personas siguen haciendo, incluso en el interior de la República, en distancias ridículas, 2 o 3 horas para llegar a su casa. Entonces van a tener más tiempo libre, pero van a seguir haciendo 2 o 3 horas para llegar a su casa. Entonces creo que habría que pensar en algo mucho más amplio, mucho más integral. Ojalá que esta como pausa que están mandando la señal de no acelerar esta reforma, como otras en las que claramente hay esa intención, sea producto de una reflexión mesurada y serena. Sí. Oye, Jorge, ¿no tienes la impresión de que en un país como este reduces de 48 a 40 horas y los trabajadores esa reducción de 8 horas los van a utilizar para volver a buscar otro empleo? Mira, es probable que sí, porque tenemos una economía donde hay pobreza laboral. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, sí, Javier. Sí. Y la pobreza laboral significa que el 35% de la población de este país no resuelve con el ingreso laboral la compra de la canasta alimentaria. Ya no digas de más cosas, de la canasta alimentaria. Entonces, eso es algo que puede ocurrir. Y segundo, con el tamaño que tiene la informalidad, que es del 53%, y que esas dos variables no se movieron, son saldos laborales negativos del sexenio pasado, pues es muy fácil irse a la informalidad, al comercio ambulante o alguna de estas modalidades que tiene ese talón de Aquiles del mercado laboral mexicano. Entonces, sí habrá quien busque una oportunidad de tener un ingreso extra. Que ese ingreso no sea precario o que ese ingreso sea formal, pues eso estará por verse por los tamaños que tienen estas dos variables. A ver, la otra cuestión es esto de que sea el tema escalonado, ¿no? Como el caso de Chile. Y lo otro, pues también por ahí el ingeniero Slim un día, ¿te acuerdas que dijo que deberíamos de trabajar nomás de lunes a jueves? A ver, sobre esto reflexiona, Jorge, ¿cómo ves? A ver, creo que hay dos reflexiones. Esto de que sea paulatino,
yo no sé si es algo necesario y conveniente. Esto es como producto de un reclamo bastante desafortunado y con falta de amplitud de miras del sector empresarial, que lo que ha pedido cuando llegan estas reformas es, oye, nada más que sean poco a poquito. Es como esos matrimonios donde el marido le pega a la mujer y, bueno, nada más despacito, poco a poquito, no me pegues muy fuerte, ¿no? Vamos mejor a discutir la productividad, vamos a discutir el costo de las horas extras. Entonces, creo que es un poco ocioso el hablar de un incremento paulatino cuando debiéramos tener la discusión en otro nivel, Javier, ¿no? Y luego la idea que propuso el ingeniero Slim hace tiempo, que tampoco es exclusiva de México ni es el hilo negro, porque en muchos países, especialmente escandinavos, existe esta idea. Yo creo que merece la pena ser considerada en un país en donde la movilidad es muy complicada. Entonces, si en vez de ir 7 días tengo que ir 5 días, pero a lo mejor tengo que extender mi jornada más allá de 8 horas diarias, a cambio de solo ir 5 días, pues puede ser atractivo y estamos en los 40 días. Hay que pensar que no todos los trabajos en estos tiempos exigen el mismo esfuerzo, ¿no? Los trabajos que son meramente presenciales exigen un esfuerzo diferente que un trabajo en una maquiladora en la franja fronteriza del norte de nuestro país. Entonces, creo que no es una mala idea, pero no es para todos los trabajos, como el teletrabajo tampoco es para todo tipo de trabajos. Creo que hay trabajos que son presenciales y que exigen una duración y una permanencia mayor. Oye, ¿qué futuro crees que acabe teniendo esto? Porque, híjole, ya sabes, le quisieron dar un regalo a López Obrador y se lo dieron, ¿no? Yo también pienso como tú, lo he insistido mucho, Jorge, eso de que digan es un regalo le quita importancia al asunto de fondo. Pero ¿qué crees más allá de la Navidad y esas cosas, y lo digo así muy formalmente, pueda pasar? Yo creo que esta reforma va a prosperar, va a transitar, como dicen en el mundo parlamentario, por varias razones. La primera, porque sigue una tendencia mundial. No le falta razón a Patricia Mercado cuando dice, oye, somos de los países en los que más horas se trabaja. Creo que el sector empresarial necesita poner la discusión en el nivel de la productividad, ¿no? Para que sea una reforma integral. Yo creo que va a pasar porque sigue una tendencia mundial. Me parece que el sector empresarial tiene que discutir con más calidad técnica este tema, y me parece que son reformas, permíteme la expresión, Javier, muy sexys. Quedas muy bien con la clase trabajadora, tu gobierno, pero a ti gobierno no te cuesta. Son de estas reformas en las que agradas mucho a una plataforma de la población importante, a un sector importante, y no son con tu cartera como gobierno. Y luego hay que pensar que el 53% de la población que está en el mercado laboral, estas reformas les dan un poquito lo mismo, como decía el expresidente, nunca mejor dicho, ¿no? Le hacen lo que el viento a Juárez. ¿Por qué? Porque están en la informalidad y para ellos no hay 12 días de vacaciones, no hay jornadas de esta naturaleza, porque ni contrato tienen, ni seguridad social, ni prestaciones. Claro. Entonces hay que poner en su justa dimensión, pero yo creo que esta reforma, pues por la tendencia mundial y por lo atractivo que es y por lo bien que se puede vender, ¿no? A ver quién es el guapo del sector empresarial que dice que no, van a tener muchas posibilidades de transitar en esta primera legislatura. Oye, ¿y qué pasaría para cerrar con la burocracia? Mira, yo he estado sosteniendo en diversos foros y análisis que el gobierno tiene la gran necesidad de recuperar su calidad moral como empleador. En estos años se han producido una gran cantidad de reformas laborales, particularmente el sexenio pasado, más que en los últimos 40 años, pero todas son para los empleadores particulares, el famoso apartado A de la Constitución. Sí. Y en el apartado B solo hubo una reforma en los últimos 10 años y fue esta para que el día 1 de octubre fuera día de descanso obligatorio. Aunque la Ley Federal del Trabajo es de aplicación supletoria a la ley burocrática, me parece que el gobierno tiene una gran asignatura pendiente de congruencia, de recuperar su calidad moral como empleador en las reformas de esta naturaleza. Sí recordar que Luis Echeverría fue el que impuso la famosa semana inglesa. Sí. Hace muchos años, quizá tú lo recuerdas, y con esto no estoy queriendo decir nada, los sábados se trabajaba en la burocracia, los juzgados trabajaban los sábados, las oficinas públicas trabajaban los sábados, y una concesión de Luis Echeverría
con la clase burocrática fue la famosa semana inglesa de 5 días. Sí, déjame decirte algo personal. Yo recuerdo que mi padre, que era abogado, los sábados no sabían qué hacer con nosotros y nos llevaban a su despacho porque trabajaba y se litigaba y porque estaban los tribunales y porque estaba todo, ¿no? Así es, sí, no había fotocopias. Entonces el sábado se transcribían los expedientes. Cuando un abogado pedía copia de su expediente, pues era una especie de trabajo medieval de un amanuense, ¿verdad? Las secretarias los sábados, las secretarias de los juzgados transcribían los expedientes para expedir copias. Jorge, te mando un gran saludo como siempre y nuestro agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias por la invitación y buena noche. Gracias, buenas noches, que descanses. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa.